Bien, el tema de hoy son fracturas de pelvis. Vamos a hacer un breve recuerdo de la parte anatómica de lo que es la pelvis. En la última clase habíamos visto las lesiones a nivel de la columna sacro-coxígea. Entonces, el sacro y el coxis forman parte de la pelvis. Lateralmente se articulan con los huesos ilíacos. Y estos, a su vez, hacia adelante se articulan a nivel de la sínfisis del pubis. Los huesos ilíacos son huesos planos que tienen dos caras, una cara interna y otra cara externa. La cara interna tiene una particularidad, la que presenta la línea innominada. Esta línea innominada se continúa hacia atrás con el borde superior de la base del sacro y forma con el del lado opuesto el estrecho de la pelvis, que divide el interior de la pelvis en un compartimiento superior y por debajo en un compartimiento inferior. Eso a tomar en cuenta. Entonces, esto es lo que viene a ser el límite en la parte interna. Por otra parte, en la cara externa, la presencia de la cavidad cotiloidea para articular con la cabeza del fémur. Hacia adelante, la rama púbica, el pubis, la rama isquiática, el isquion, el agujero obturador, donde está la membrana obturatriz. Es importante considerar eso. Y hacia atrás, la presencia de las apófisis de las espinas ciáticas, que también hay que considerar esos detalles. Entonces, en las lesiones por fracturas de pelvis a nivel de los huesos ilíacos o del sacro, hay que tomar en cuenta si estas fracturas comprometen o no la integridad del anillo pelviano. Por ejemplo, un ejemplo, una fractura aquí, esto no es el pubis, aquí hay una letra que dice pubis, no es esto el pubis, esto es el isquion. ¿Sí? Entonces, si habría una fractura aquí a nivel del isquion, puede ser simple, puede ser completa, puede ser estable, inestable, etcétera, ¿cierto? Entonces, esta fractura no va a comprometer la integridad del anillo pelviano. Consiguientemente, ha de ser una fractura de buen pronóstico, ¿sí? En tanto que hay fracturas, como vamos a ver, que pueden estar a nivel del pubis, que puede alterar la sínfisis del pubis y puede acompañarse a su vez de una luxación sacroilíaca, es decir, que se ha comprometido la articulación sacroilíaca, generalmente unilateral. Vean, entonces, esta fractura sí va a comprometer la integridad del anillo pelviano. Una fractura del fondo del acetábulo, cuando la cabeza del fémur impacta sobre el fondo del acetábulo, puede comprometer la integridad del anillo pelviano. Entonces, eso también hay que considerar, ¿sí? Finalmente, hay que tomar en cuenta también que al interior de la pelvis, dependiendo del sexo, existen órganos que están dentro, los órganos intrapélvicos, y esos pueden estar comprometidos dependiendo de la magnitud de la lesión. Es decir, en muchos casos no solamente son fracturas y luxaciones, sino también pueden comprometer los órganos intrapélvicos. Estas
piezas óseas, el sacro con el ilíaco, están fijos, como decíamos, por ligamentos, ¿cierto? Y que le dan una cierta amplitud de movimientos. No son articulaciones inmóviles, sino tienen movimientos, sobre todo en sexo femenino, donde durante el trabajo del parto se observa que hay una mutación y una conmutación. Es así que estas articulaciones pueden, como les decía, sufrir de cierta medida movimientos. Cuando, por ejemplo, la pelvis se dirige hacia atrás y la sínfisis del pubis se puede abrir. En cuanto se refiere ya propiamente a las lesiones, hay que considerar siempre la anamnesis, el mecanismo que ha provocado la lesión a nivel de la pelvis. El tiempo de evolución del accidente que se ha producido, cuánto tiempo tiene de evolución, de qué manera se ha producido la lesión. Y observen esta imagen, por ejemplo, la sínfisis del pubis está completamente diastasada, el isquion está fracturado, ¿sí? Hay una separación total y la articulación de este lado está comprometida, la sacroilíaca. Y en este otro lado también hay fractura del fondo del acetábulo. Entonces, esta es una lesión compleja que ha comprometido la integridad del anillo pelviano, ¿sí? Y que probablemente por la forma de cómo están los fragmentos, la posición, la orientación de estos fragmentos, debe haber compromiso de órganos intrapélvicos, principalmente la vejiga. En algunos casos, los traumas pueden ser múltiples. Observen que en este lado está inmovilizado, probablemente también tiene fracturas. Ha habido una amputación traumática de este segmento del miembro y probablemente también tiene compromiso, como estamos viendo acá, un poco de hematoma, compromiso de la pelvis. Observen en esta imagen, hay bastante hematoma, ¿sí? Pues probablemente hay compromiso de huesos, ¿sí? Es importante observar, al margen de la anamnesis del paciente, observar si es que no existe signos de abdomen agudo, es decir, si no hay una distensión, si no hay un dolor, etcétera, etcétera, porque eso amerita una emergencia por la hemorragia que puede provocar dentro de la pelvis y dentro del abdomen. Las fracturas de la pelvis generalmente provocan una hemorragia profusa, masiva, y que puede llegar a descompensar la parte hemodinámica de los pacientes. Entonces, hay una variedad de clasificaciones de las lesiones de la pelvis, de acuerdo principalmente a la integridad y a la estabilidad del anillo pelviano. En este caso estamos viendo la clasificación de Müller. Tipo A, estable sin compromiso. Tipo B, rotacionalmente inestable. Y la tipo C, rotacional y verticalmente inestable. Entonces, esto ya también está orientado a la magnitud de la lesión, a la gravedad de la lesión. Observen esta imagen del lado derecho. Estamos hablando de las de tipo A. Y miren, en la incidencia es del 50 al 70% de lesiones. Son fracturas aisladas que no comprometen la integridad del anillo pelviano. Fíjense ustedes. Está en este caso en la espina ciática, está en este caso en el coxis y la parte inferior del sacro. Está localizados, también pueden estar a nivel de las alas ilíacas y lo que vienen a ser aisladas a nivel del pubis. Como en este caso, observen, hay una fractura del isquion. Observen que la integridad del anillo pelviánico está mantenido,
no hay compromiso de las articulaciones sacroiliacas, entonces el pronóstico es favorable en este tipo de lesiones. No se va a asumir ninguna conducta específica, simplemente hay que orientar luego de hacer el diagnóstico preciso y luego de verificar si no hay compromiso intrapélvico. La conducta es una orientación de entre 8 a 10 semanas de reposo. ¿Sí? Las de tipo B, observen ustedes en estas imágenes, pueden comprometer las superficies articulares sacroiliacas, puede ser unilateral, bilateral, puede comprometer la unión de las espinas ciáticas con el coxis, puede comprometer la diástasis, la separación de la sínfisis del pubis, ¿ya? Es decir, que esta separación, por ejemplo, no es aislada, sino siempre se acompaña de una lesión sacroiliaca posterior. ¿Sí? En esta otra imagen observen que hay una fractura, ¿sí?, de las ramas isquiopubianas de este lado. Y eso también va a comprometer la integridad de la articulación. De manera que en estos dos casos hay compromiso del anillo pelviano. ¿Ven? Se ha comprometido. Ustedes pueden observar en esta imagen. Hay una separación de la sínfisis del pubis, como acá está. Y eso también se acompaña, como les decía, con un compromiso de la articulación. Y en esta imagen de amarillo vemos los lugares donde puedan estar comprometidos. Las articulaciones sacroiliacas, uni o bilateral, y hacia adelante la sínfisis del pubis como las ramas isquiopubianas. Las de tipo C ya son más complicadas, de pronóstico reservado. Vean ustedes dónde las zonas son más extensas de compromiso, siempre a nivel de las articulaciones sacroiliacas, y también puede ser uni o bilateral, y hacia adelante abarca más la sínfisis del pubis, el isquion, etc., hasta cerca del acetábulo. En esta otra imagen, ustedes pueden ver, siempre hay un compromiso anterior y otro posterior. Hay un compromiso tanto vertical como horizontal o lo que habíamos indicado, la rotacional. ¿Sí? Y obviamente hay un compromiso de la integridad del anillo pelviano. Observen en esta imagen radiológica, miren cómo está separado la sínfisis del pubis, hay fractura aislada del isquion. Observen cómo se ha comprometido la articulación sacroiliaca. Los mecanismos, les repito, hay varios tipos. Accidentes de tránsito, y eso incluye de vehículos, de motocicletas, de bicicletas, caídas de altura, aplastamientos. Lo más frecuente es este tipo de trauma por atropellamiento. Otra clasificación, por compresión antero-posterior, por compresión lateral, por la disyunción en libro abierto, una abertura de la pelvis, y por cizallamiento vertical. Y observen esta imagen radiológica, en esta imagen ilustrativa también. Observen acá también es bilateral de ramas isquiopubianas. Esta es por arrollamiento, miren, está abierto la disyunción, esa es, caídas de altura. En esta imagen vamos a observar nosotros la parte del cuadro clínico. Puede ser solamente a nivel de vejiga, hay dolor, crepitación, shock. Hay una asimetría de los huesos ilíacos, puede haber un hematoma inguinal, perianal, retroperineal y obviamente la impotencia funcional de los miembros. Si hay compromiso de uréter, hay hematuria o anuria
obviamente dolor. Compromiso de vejiga, si acompaña el compromiso de vejiga, va a haber anuria, hematuria, micción dolorosa, dificultad a la micción y compromiso del chorro urinario. Si hay compromiso de uretra, hay dolor también, y sangre, es decir, hematuria. Si hay compromiso de útero, el sexo femenino, puede haber hasta aborto si es que estuviera la persona embarazada, dolor en el abdomen bajo, shock. Esos son los síntomas que acompañan. Puede haber, como les decía, compromiso de órganos intrapélvicos y para eso hay que tomar, puede haber compromiso de abdomen, de tórax, TEC leve, moderado, en fin, dependiendo del tipo de accidente que ha provocado, va a acompañarse de estos estudios adicionales, ¿sí? Luego, lo más importante son las radiografías de cadera, ¿sí? De pelvis, mejor que incluya caderas. Puede ser AP, si hay necesidad, la tomografía o la resonancia magnética. El tratamiento prehospitalario, hay que saber manejar a estos pacientes, ¿sí? Porque pueden estar acompañados, repito, compromiso de órganos intrapélvicos, abdominales o torácicos, pueden ser pacientes politraumatizados y hay que saber manejar. Y ahí están algunas indicaciones. Una forma muy práctica de poder estabilizar a un paciente con fractura del pelvis es hacer este tipo de vendaje compresivo lateral, ¿sí? De manera que de esta forma se evita el sangrado profuso que tiene este tipo de fracturas. Nuevamente ahí está la clasificación de Müller que les he indicado. Para las indicaciones de tratamiento también. Vean, observen ustedes que las lesiones de tipo A rara vez indicación quirúrgica. Las de tipo B, estabilización anterior. Se pueden utilizar tutores externos. Y las de tipo C, las de tipo C, sí, estas están indicadas, en estas están indicadas el tratamiento quirúrgico. Esta es una faja de compresión. Ahí está un procedimiento de la inmovilización y fijación interna. Ahí están otras también. Vean. Lo importante en todos estos casos es estabilizar bien la parte hemodinámica del paciente porque provoca mucho sangrado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Doctor, buenos días. Buen día. En el caso que hubiera una fractura y comprometiera el útero, ¿podría haber metrorragia? Claro que sí. Sí. Puede darse esa complicación. Sí. Lo más importante en estos casos, reitero, es tener que parar la hemorragia. Si es de útero y hay una metrorragia y no se puede controlar, tal vez la histerectomía tendría que estar indicada, ¿no? Imagínense, este Ya, tipo de doctor, gracias. fracturas acá van a provocar mucho sangrado. Y aquí también hay lesión. Han conseguido reducir la luxación sacroiliaca.
pero no se ha reducido. Observen ustedes acá las fracturas anteriores. La cosa es estabilizar la hemorragia. Y después ya se toma en segunda instancia el tratamiento definitivo. No es fácil estabilizar las hemorragias. Ay, tonto. Doctor, buenos días. En la clasificación de Müller tipo B, no le entendí qué tenemos que hacer en el tratamiento. No, el tratamiento es quirúrgico. Igual es quirúrgico. Es quirúrgico, Ay. sí. Ya nada más con eso. Técnicas no vamos a entrar. Yo recuerdo que en todos los años que estoy acá en Sucre, he atendido 4 pacientes así, con fracturas múltiples intrapélvicas. La última vez que fui llamado deben tener unos 8 años. 8 años, la última vez que yo hice un tratamiento. Y fue por indicación de una de las jefes de enfermería del Hospital del Santa Bárbara, una hermana, no me acuerdo ya el nombre, porque no era un día de mi turno en el Hospital Santa Bárbara, pero hubo un paciente muy complicado que entró el traumatólogo, no voy a decir el nombre por ética, entró el urólogo, entró un cirujano, y creo que estuvieron más de 3 horas. Y habían pasado más de 12 paquetes de sangre, porque la hemorragia no paraba. Y como demoraban tanto para estabilizar al paciente, las fracturas no podían parar el sangrado. Entonces la hermana sugirió que me llamaran, que me ubicaran a mí, por la experiencia que yo tenía en este tipo de... Y me sacaron de casa creo que a las 4 de la mañana. Yo fui. Estaba el urólogo, estaba el cirujano y estaba el traumatólogo. Felizmente, con la bendición de Dios, conseguí estabilizar, así con este tipo de tutores externos, y parar la hemorragia, que era lo más importante en ese momento. Y después ya el urólogo y el cirujano pasaron a ver la parte de la lesión de las vísceras. Pero mientras no se estabilizaba la pelvis, ellos no podían tomar ninguna conducta. Había hemorragia en la parte de las vías urinarias, que estaba con hematuria, y había también por la parte de las vías rectales, hematuria o sangre por las heces, y eso hacía con que tenían que ellos entrar y revisar la parte de las vísceras intrapélvicas. Entonces, mientras no se estabiliza la pelvis, ellos no pueden tomar ninguna conducta. Felizmente conseguimos estabilizar y el pronóstico fue favorable para ese paciente. Sí, ¿alguna pregunta más, jóvenes? No podemos ver cuántos son los alumnos. Entonces, a las 8 nos estaríamos viendo con el otro tema, que es la luxación traumática de cadera. Está bien, doctor. Muy bien, 8 de la mañana, 00. Gracias, hasta luego. Doctor. En nuestro tema, en este caso, viene a ser luxación traumática de cadera. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Hay otro tema que después lo vamos a ver, se llama luxación de cadera. Hoy la estamos viendo, es la luxación traumática de cadera. Ay, busca por ahí, debe ser. La articulación de la cadera. Apaguen Elmer, búscaselo. su micrófono. Ciosito.
Ahí está. Bien. Entonces, la articulación de la cadera, compuesta por la cavidad acetabular o cótilo del ilíaco y la cabeza del fémur, pertenece al tipo de las diartrosis, ¿sí? Y el subtipo de las enartrosis. Diartrosis por los movimientos que tiene, ¿sí? Y enartrosis por la forma de la cabeza, que es una superficie esférica que se articula con la cavidad cotiloidea, que es una cavidad cóncava. Entonces, tiene todos los movimientos esta articulación: flexión, extensión, aducción, abducción, circunducción, en fin. Hay que hacer algunas consideraciones. Observen ustedes que el borde acetabular tiene una inclinación, ¿sí? Cuando esa inclinación en relación a la línea horizontal es más próxima, la probabilidad de una luxación es menor. Si esta inclinación del acetábulo, del borde acetabular, es más próxima a la línea vertical, la probabilidad de una luxación es mayor. ¿Sí? Por una parte. Por otra parte, observen ustedes que cuando el muslo está en posición normal, una tercera parte de la cabeza está fuera. Solamente 2/3 partes están dentro. ¿Sí? Y si nosotros llevamos más el muslo a la aducción, la cabeza va a ir a quedar más hacia afuera. Para que la cabeza esté dentro del acetábulo es necesario que haya una ligera abducción de 10 grados, anteposición de 5 grados y rotación interna de 5 grados. Repito, para que la cabeza esté completamente dentro del acetábulo, tiene que haber necesariamente 10 grados de abducción, es decir, abertura de 10 grados. Llevar hacia adelante, anteposición, 5 grados. Y rotar internamente otros 5 grados. Ahí es donde que la cabeza está dentro del acetábulo. ¿De acuerdo? Entonces, necesariamente 10 grados de abducción. Pero si yo llevo hacia adentro, estoy yendo a la aducción. Y eso hace con que la cabeza esté prácticamente casi fuera del acetábulo. ¿Sí? Y si en ese mecanismo se produce un trauma, entonces la probabilidad de una luxación es mayor. ¿Qué es la luxación traumática de cadera? Es la pérdida de la continuidad o congruencia de la articulación coxofemoral. Pérdida de continuidad de la articulación coxofemoral. Y que obedece a la acción de un trauma de alta energía de tipo indirecto en el 99%. Y de directo de 1%. Directo, puede darse ese fenómeno, pero no es la norma, no es la regla, es más indirecto. En cuanto a la incidencia, más en personas jóvenes, algunos casos de accidentes de automovilismo, los más frecuentes, más se da en varones, y pueden estar acompañadas de fracturas. La luxación puede no ser pura, sino acompañarse de una fractura y estaríamos hablando de una luxofractura. Algunos detalles para considerar: el hueso ilíaco, la parte ilíaca, esta parte que corresponde al isquion, al pubis,
Recuerden que en el fondo de la cavidad acetabular estos tres huesos se unen. Por otra parte, recuerden que la cavidad acetabular en su periferia solamente es la superficie articular. En la parte del fondo, el transfondo es una superficie acribillada de orificios y que presta inserción al ligamento redondo. El ligamento redondo, entonces, de acá va a dirigirse a la cabeza del fémur y consigo tiene una arteria, la llamada arteria del ligamento redondo. Tomen en cuenta ese detalle, la presencia de la arteria del ligamento redondo, que está en el fondo de la cavidad acetabular. Y repito, la cavidad articular propiamente es marginal, no es toda. El fondo es una superficie ligeramente cuadrilátera, acribillada de orificios y que presta inserción al ligamento redondo. Eso es un detalle. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que a nivel de la parte periférica del acetábulo está el labrum, el reborde cotiloideo, que aumenta la superficie de expansión de la cavidad articular. Por lo demás, los ligamentos que unen las articulaciones sacroiliacas, en fin, anteriores, posteriores. Observen en esta imagen el techo de la cavidad acetabular. Yo les decía inicialmente que si nosotros trazamos una línea horizontal a este nivel, que este techo tiene que estar más próximo a la línea horizontal que a la línea vertical. Cuanto más vertical es este techo, la probabilidad de una luxación es mayor. Normalmente está más próxima a la horizontal. ¿De acuerdo? Y recuerdan que el labrum glenoideo les había indicado que aumenta la superficie de la cavidad acetabular. Y por otra parte, la cabeza del fémur, el ligamento teres o ligamento redondo, que consigo lleva la arteria responsable de la irrigación de una tercera parte de la cabeza. Otras arterias vienen a ser las metafisarias, que van a venir por acá, una tercera parte también, y las capsulares, las arterias que están a nivel de la cápsula articular. De esa manera se constituye la irrigación de la cabeza del fémur. Obviamente, para que se produzca una luxación, tiene que haber compromiso de los ligamentos. Que ligamentos que vienen del ilion, vienen del pubis, vienen del isquion hacia el fémur y por ende van a llevar esos nombres, por una parte. Por otra parte, la cápsula articular que tiene un orificio superior que se inserta en el reborde acetabular y un orificio inferior que se inserta en la base del cuello anatómico. Esa es la cápsula. Y esta cápsula está reforzada por ligamentos y en la parte externa y en la parte interna está reforzada por tejido sinovial que permite la producción del líquido sinovial para lubrificar la articulación. Muy bien, una imagen radiológica mostrando los detalles que acabamos de observar, la cabeza del fémur, el cuello anatómico, el fémur y la cavidad acetabular. Entonces, volvemos a recordar, estos medios de fijación que les he indicado están mencionados como ligamentos estabilizadores, obviamente que van a permitir mantener sujeta la articulación que tiene muchos movimientos, como les había indicado. ¿Sí? Esta es una imagen anterior. Acá vamos a observar los ligamentos, entonces, que les he indicado, iliofemoral del ilio al fémur. ¿Sí? Pubo femoral del pubis hacia el fémur. ¿Sí? Y los isquiofemorales desde el isquio hacia el fémur por la parte posterior. Y los intraarticulares habíamos indicado ya el ligamento redondo o ligamento teres y existe también el llamado ligamento transverso.
Nuevamente, volvemos a recordar acá en estas imágenes lo propio. Es importante también considerar algunos músculos, como en este caso el músculo psoas, que desciende de las primeras 4 vértebras lumbares hacia el interior de la pelvis y va a salir de la pelvis para venir a terminar a nivel de lo que es el trocánter menor. Y dentro de la pelvis se va a unir a otro músculo de la cara interna del ilíaco, que va a ser el ilíaco, y por ende se va a denominar el músculo iliopsoas. Este músculo se inserta, repito, en el trocánter menor. Vamos a pasar esto. Otros músculos, observen ustedes el agujero obturador, ahí está la membrana obturatriz. En esta imagen podemos ver algunos músculos como el cuadrado crural. Hacia arriba acá tenemos el glúteo menor, después vendría el glúteo mediano y después ya viene el glúteo mayor. Todos estos músculos glúteos vienen al trocánter mayor. Luego tendríamos de los bordes laterales del sacro el músculo piramidal de la pelvis. Del agujero obturador de su cara interna y de su cara externa, los músculos obturadores interno y externo. Estos músculos obturadores, sobre todo el interno, está siempre acompañado por el gémino superior arriba y el gémino inferior hacia abajo. ¿Sí? Esos son los músculos que también van a dar estabilización a la articulación coxofemoral. Y ahí está la irrigación que les había indicado, la arteria del ligamento teres o redondo, responsable de la irrigación de una tercera parte, las arterias metafisarias que les había indicado y las arterias capsulares son las responsables. Cuando se produce la luxación, es obvio que va a haber compromiso del ligamento redondo. El ligamento redondo va a sufrir un daño y consigo la arteria. Y por consiguiente, esta arteria ya no va a llevar la cantidad suficiente de nutrientes a la cabeza. Y la cabeza del fémur con el tiempo va a comenzar a sentir esa ausencia vascular, es decir, del aporte nutricio, y va a ir a un fenómeno de tipo degenerativo. Entonces, en la etiología de la luxación de cadera tenemos las causas traumáticas, congénitas, patológicas pueden ser, ¿sí?, por una degeneración de la cabeza, y eso puede conllevar a una luxación. Y las de tipo paralítico, cuando son procedentes o cuando obedecen a lesiones neurológicas. La luxación traumática de cadera debe ser considerada como una emergencia por la intensidad del dolor que produce. No se ve con ningún analgésico, ¿sí? Puede ser simple o puede ser, en la mayoría de los casos, asociada a otro tipo de lesiones como son las fracturas, sobre todo del reborde acetabular, ¿sí? La variedad posterior es la más frecuente. Si bien existe la variedad anterior, variedad superior, inferior, etc., la luxación anterior, que es muy poco frecuente, es la que tiene mejor pronóstico en relación a las otras. Observen ustedes en esta imagen, es el borde anterior del hueso coxal, exterior pubis, el acetábulo, ahí está el sacro y el coxis, y vean que la cabeza en este caso se ha ido por detrás del cóndilo. Esta es una luxación posterior, la más frecuente. Y en esta otra imagen radiológica estamos observando lo propio, una luxación posterior. El mecanismo para este tipo de lesión es un trauma directo a nivel de la rodilla, sobre todo cuando el muslo está cruzado sobre el otro muslo, y eso provoca una abducción, es decir, ¿no?, que la cabeza va a estar más
afuera que adentro. Repito, para que se produzca la luxación, es importante que el muslo esté en aducción forzada, como es cuando está este muslo sobre el otro muslo cruzado. Ahí se produce un trauma y fácilmente luxa la cabeza del fémur. En tanto que en este otro lado, vean, está abierto el muslo. Puede provocar una luxación, pero a expensas de una fractura del reborde acetabular, ¿sí? Y puede darse también otro fenómeno, que el trauma pueda provocar una fractura de la rótula, una fractura de la diáfisis del fémur, ¿sí? O, en su caso, una luxación, pero acompañada de una fractura del reborde acetabular. En tanto que cuando está el muslo en aducción forzada, cruzada sobre el otro muslo, prácticamente la cabeza está casi fuera y un mínimo de trauma va a provocar la luxación pura. Y existen muchas clasificaciones de las luxaciones. La tipo 1, por ejemplo, esta es la de Thompson. Puede ser una luxación posterior pura o con una mínima fractura de la ceja acetabular. La tipo 2 también es una luxación posterior ya con una fractura mayor y así vamos. ¿Sí? La luxación 4, por ejemplo, es una luxación posterior, pero ya con fractura del piso del acetábulo, ya es mayor el compromiso de la fractura. Y la de tipo 5 es una luxación posterior con fractura de la cabeza femoral. Muy difícilmente, pero lo menciona la literatura. Difícil que se pueda fracturar la cabeza del fémur. Observen esta imagen, es una luxación pura, la radiografía y una imagen esquemática para mostrar esta. Y acá observen ustedes que hay un pequeño fragmento en la parte superior que puede pasar desapercibido, vean ustedes. Y acá ya está representando en una imagen gráfica, ¿sí? La fractura. Entonces acá hay una luxación, pero con una fractura del marginal posterior del acetábulo. Es importante tomar en cuenta porque después de hacer la reducción, este pequeño fragmento debe volver a su origen inicial. Si no lo hace, hay que tomar una conducta quirúrgica. En esta otra imagen, observen ustedes, ya hay varios fragmentos que en la radiografía en apariencia no se observa, excepto acá que hay una falta de continuidad del fondo del acetábulo. Miren esto. ¿Sí? Las de tipo 4 acá, ya hay mayor compromiso del fondo del acetábulo. Miren, hay un compromiso del anillo pelviano. Y las de tipo 5 habíamos indicado que se da con una fractura de la cabeza, sobre todo en niños en edad de crecimiento, donde hay un desprendimiento de la placa epifisaria y se produce este fenómeno. En cuanto al diagnóstico, el antecedente y el estudio o examen clínico. Observen que hay una aducción forzada por la actitud que presenta el paciente, con una ligera flexión de la pierna sobre el muslo, la actitud de la aducción, ¿sí? Eso va a provocar un acortamiento del miembro y una rotación interna. Miren, ¿dónde está la rótula? Está rotado internamente y está acortado. Esa actitud ya provoca, ya nos da una indicación de un diagnóstico presuntivo de una probable luxación. Hay que hacer algunos estudios de evaluación neurológica, de evaluación vascular, hay que ver si hay pulso periférico, distal, proximal, y hay que observar también que no haya lesiones asociadas de compromiso intrapélvico. Puede en algunos casos por el compromiso del nervio ciático, ¿sí? Porque recuerden que el ciático está pasando por detrás de la articulación. Ahí está, observen ustedes, cuando se sale la cabeza va a ser un fenómeno compresivo sobre el nervio y obviamente va a dar sintomatología neurológica.
En cuanto se refiere al tratamiento, hay muchas técnicas para la reducción. Lo ideal es hacerlo con anestesia general. Eso implica un hospital donde haya un centro apropiado, un especialista anestesiólogo. Se debe hacer muchas maniobras para hacer la reducción. El paciente debe estar de decúbito dorsal en el piso para hacer las maniobras. Con paciente anestesiado, hay que hacer una inmovilización del segmento. Se puede hacer otro método también de la tracción esquelética. Después se hace la inmovilización con yeso pelvipodálico. En algunos casos antiguos de evolución crónica puede estar indicada la cirugía. Finalmente, la rehabilitación en estos pacientes es importante. Aquí hay una técnica, la técnica de Alice. El paciente de decúbito dorsal, un colaborador tiene que estar sujetando de las dos crestas ilíacas, presionando hacia el piso, para que quien está haciendo la tracción no se vaya con el paciente. Hay que hacer primero la tracción, después, segundo paso, la aducción, hay que abrir, y el tercer paso es la rotación interna. Y después ya se viene a la aducción, con la rotación interna a la aducción. Repito, primer paso, tracción, segundo paso, aducción, tercer paso, rotación interna, cuarto paso, aducción. Repito, tracción, abducción, rotación interna y aducción. Esos son los 4 pasos. Otra técnica de Stimson, observen cómo se coloca al paciente en esta posición y bueno, vamos a tener que presionar sobre la cabeza del fémur, que es fácilmente perceptible, se puede, y otro ayudante está traccionando a nivel de la pierna hacia abajo. La de Bigelow, lo propio, la tracción, ¿sí? Un ayudante, vean ustedes cómo está presionando las crestas ilíacas contra el suelo, mientras el médico está haciendo la tracción. Los mismos pasos, tracción, abducción, ¿sí? Rotación interna y aducción. Esos son los mismos pasos. Entonces, esta es la tracción esquelética. En casos crónicos, se coloca un clavo a nivel del calcáneo y se somete a tracción. Es importante hacer controles radiológicos para ver la posición de la radiografía o de la reducción. El tratamiento quirúrgico está indicado en muchos casos en los cuales hay compromiso de fracturas. En los casos de luxaciones inveteradas, es decir, de mucho tiempo, las reducciones inestables que no se mantienen porque hay un fragmento intermedio o una interposición de tejidos blandos también puede haber. En los casos antiguos les había indicado. Hay entre las complicaciones hay las inmediatas, las mediatas. Entre las inmediatas, el compromiso del nervio ciático, la poca probabilidad de una buena reducción, las lesiones ligamentarias a nivel de la cadera y de la rodilla, y entre las tardías puede haber la que es más frecuente, el compromiso vascular de la cabeza, con una necrosis de la misma, y esa puede comprometer también al acetábulo y dar una artritis degenerativa. Puede haber también compromiso muscular con una miositis osificante, y lo que es más temido, con mucha cautela, hay que ver la probabilidad de una luxación recurrente, es decir, recidivante. El pronóstico depende de la magnitud del trauma que ha provocado la luxación, del tiempo de evolución que tiene la luxación, de las maniobras que han sido realizadas por gente inexperta. De repente uno que no entiende, no conoce, hace muchas maniobras y en vez de ayudar, empeora el cuadro. Y de las fracturas probablemente asociadas a la luxación.
Ahí está una representación de la luxación anterior. El mecanismo para esto es la abertura completa de los miembros. En esa posición puede producirse la luxación. Es también, obviamente, por la acción de un trauma indirecto. La variedad superior tiene sus clasificantes. Generalmente esta es más asociada a fracturas del acetábulo. Una característica de estas luxaciones es la actitud. Observen que está en rotación externa, ¿sí? Y puede estar o no con una asimetría, es decir, un alargamiento del miembro. Hay abducción. Para los exámenes complementarios, lo propio, se puede solicitar una radiografía de pelvis, incluyendo caderas, tomografía o resonancia magnética. El tratamiento, obviamente, la reducción incruenta inicialmente, y cuando no da resultados hay que ir al tratamiento quirúrgico. A estos pacientes que han sido sometidos a reducciones incruentas, es importante mencionarles que existen complicaciones futuras y que esto no están asociados a la mala conducta del médico, simplemente al grado del daño que haya provocado la lesión del ligamento teres o ligamento redondo, y con ella de la arteria del ligamento redondo, que es responsable, repito, de la irrigación de una tercera parte de la cabeza, del fémur. Entonces, eso puede a la larga traer trastornos de tipo degenerativo. Y ahí están las complicaciones tardías. Puede haber una luxación recidivante o recurrente. Lo que es más temido es la necrosis avascular, es decir, una falta de nutrientes. Observen ustedes. Si es la cabeza la que comienza a sentir esa deficiencia vascular, obviamente va a degenerar y consigo va a llevar al acetábulo también. Y a futuro se van a crear los osteofitos, es decir, pequeños depósitos de calcio que son degenerativos, y que eso va a llevar a una coxartrosis y el dolor que caracteriza eso. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿me escuchan? Doctor, buenos días. Buen día. Una pregunta. En caso de las complicaciones tardías, ¿se tendría que hacer algún tratamiento para esas? Luxación recurrente, necrosis vascular, ¿algún tratamiento? Es inevitable. A ver, imaginémonos aquí el ligamento redondo con la arteria. Cuando se produce la luxación, ese ligamento redondo se ha reventado, ¿cierto? Entonces se hace la reducción, entra la cabeza nuevamente, pero es imposible volver a restituir el ligamento redondo y consigo la arteria. A ver, imaginémonos cómo yo podría volver a conectar los cabos de la arteria que han sido dañados. Imposible, ya no lo hago. ¿Sí? Ahora, las arterias metafisarias, la arteria capsular, imposible que compensen la deficiencia de la ausencia de la arteria del ligamento redondo. Entonces, a esto habrá muchos otros factores. Por ejemplo, si el paciente es obeso, se le pedirá de que baje de peso. Sí, porque la sobrecarga va a aumentar más la degeneración. Ya va a haber un déficit de nutrientes, porque la sangre ya no va a llegar en una misma cantidad, ¿cierto? Si el paciente es deportista, se le hará entender de si sabe que tiene que cambiar su actividad
cotidiana, ya no haga deporte, porque esta cabeza con el tiempo va a degenerar. Si es obeso, va a degenerar más rápido, pero va a degenerar tarde o temprano, va a degenerar. Si hace deporte, en ese momento tal vez no le está incomodando todavía, pero de mantenerse esta actividad física intensa, con el tiempo va a degenerar, ¿cierto? Entonces, todos esos factores hay que tomar en cuenta para el pronóstico de esto, pero es inevitable, esto es inevitable, ¿sí? Y esto lo propio, esto va a llevar a esto, ¿sí? Ahora, si hay una fractura asociada, entonces puede darse la luxación residual. Si la fractura no ha sido fijada, entonces puede con el tiempo degenerar y ser inestable, volverse a salir. ¿Ok? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Hay que quedar bien claro que no siempre, a veces piensan, dicen, vuelve dentro de 5 años, le dicen al doctor, usted me ha debido curar mal y por eso mi cadera está mal. No, nada, pero eso hay que hablar, hay que explicar, hay que orientar, hay que aclarar muchas complicaciones que puedan darse con el tiempo.